juegan como soldados sin temor. El tablero es el campo y todo es honor. Si la muerte te sonríe, lo mejor que puedes hacer es devolverle el favor y jamás retroceder. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del día 13 de abril. Pues por ahí tenemos varios pendientes, así que vamos a darle, ¿no? Y antes de ir con como dice la canción, porque ya saben que sí es importante como dice la canción, y es que en muchas ocasiones pues realmente no son pensamientos originales de X o Y personas, sino parte de una canción que asumieron que realmente así era la vida de alguien o algún movimiento. Por eso yo siempre lo que les recomiendo es no solo escuchen la canción, sino vean el video, investiguen sobre el tema para que tengan el contexto y ahora sí entiendan la canción, ¿no? Es lo que yo les recomiendo, y es que se supone que si son fanses, que si son seguidores de X o Y artista, cuando escuchan la canción y ya tienen el contexto, pues hasta disfrutan la canción, ¿no? Pero bueno, ahora sí que cada quien, aquí acuérdense que nada es a fuerza, todos son conocimientos en general, con ejemplos incluso genéricos, ya pues ahora sí que depende de cada quien si hacen lo que les recomiendo o no, digo, además de que pues son únicamente sugerencias, ¿no? Sugerencias pues para que las vidas se les haga más fácil, y sobre todo para que si van a escuchar una canción o incluso a ver una película, pues entiendan el contexto, ¿no? Y disfruten la película o la canción, ¿no? Así que a veces les causa conflicto cuando traigo esta playera, porque en la parte de atrás trae dibujado un oso. Yo se lo dibujé. ¿Y por qué les causa conflicto? Bien, vamos a donde sacamos esta idea. Y acuérdense que cuando se los platico es porque ya porque ya hay un antecedente. Incluso este es un texto bíblico, Apocalipsis 17:3. Como tal, cuando todavía era obligatorio ir a las consultas allá en el hospital de, ¿cómo se llama? Del Juan Ramón de la Fuente, cuando era obligatorio ir a esas consultas, yo le decía a la doctora, lo que pasa es que son muy o sea, las personas que normalmente van hablando son muy insistentes en partes de la Biblia, en textos como este, y acuérdense que todo eso se queda registrado en la computadora, es decir, yo estoy diciendo las cosas tal cual sucedieron, y ellos al mismo tiempo, como médicos tratantes, están capturando en el sistema lo que yo les estoy diciendo, es decir, les estoy diciendo la verdad. Así está, así debe de estar incluso en el expediente, porque no solo lo capturaban en la computadora, sino de que además lo imprimían y lo metían al expediente, ¿no? Es decir, hay manera de comprobar que lo que digo es verdad, pues sí. Así que vamos a ver qué dice entonces Apocalipsis 17:3. Y me llevó en espíritu al desierto,
y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y es justamente por este tipo de situaciones que en muchas ocasiones insisto con el nombre. Y también cuando comienzo a convivir con alguien, o cuando comienzo a hablar con alguien, no le pregunto su nombre. Hasta que ya tenemos bastante confianza, ahora sí, les pregunto su nombre. Y eso fue bastante evidente con algunas amistades en donde en algún momento yo les decía, lo que pasa es que en primera yo no les pregunté su nombre, fue equivocación mía. Yo tal día pasé, me saludaron y fui yo el que les hablé por su nombre. Entonces, si hay una equivocación, es la responsabilidad completamente mía, porque muy probablemente se dio una confusión pensando exactamente en esto, porque no quería que pasara esto, ¿no? Porque para mí, o en lo personal, es bastante recurrente o bastante común que ese tipo de situaciones o ese tipo de cosas pasen, ¿no? Así que bien. Y es que como comienza esta historia, incluso yo se lo decía a la psicóloga, porque era psicóloga la que le decía esto, con ángeles. El 17.1 dice, vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿no? Y ahí vamos con el otro tema, el tema del agua, ¿no? Y es que al parecer les hace mucha gracia el hecho de contaminar el agua, lo toman como chiste, lo toman como bromita, lo toman como algo inofensivo, pero seguro estoy que si les hacen lo mismo son los primeritos en llorar, en ofenderse, en patalear y en exigir respeto a sus derechos humanos, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que pues hay personas que son así, y eso yo lo sé desde que soy un niño. Normalmente sabíamos que pues hay personas, como decíamos cuando éramos niños, que les gusta nacer, pero que no les gusta que les hagan, ¿no? Y eso es una realidad, y hay personas que así eran cuando eran niñas y que nunca van a cambiar, ¿no? Un segundito. Es que como que escuché que le hablaban a alguien, pero no hay nadie en la calle. Han de ser estos cuates que por costumbre tienen más o menos la costumbre de a estas horas pasar y gritar campeón. Y es que, y está bien, digo, cada quien es libre de andar por la calle y gritar lo que quiera o decir lo que quiera, porque son parte de las libertades o de las garantías que existen en México, en países como México. Eso sí, siempre y cuando respete los derechos de los demás, y se los he dicho y se los seguiré diciendo. A mí en lo personal no me interesa si quieres o te asimilas a ti mismo como una zanahoria, siempre y cuando en el ejercicio de tus derechos como zanahoria, pues respete los derechos del conejo, ¿no? Y ya párale de contar, ¿no? Así que, pues, si les divierte pues hacer eso de pasar y gritar campeón, están en su completo derecho. Al fin que yo no conozco a alguien que se llame campeón, ¿no? Así de sencillo. Y bien, vamos a ver cómo dice la canción. La canción dice: no es sencillo estar parado en la tierra con toda esta loquera, no hay ni manera para explicarte pa' qué del brinco cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea
y rueda, te aplico. Y ruedas, te aplico. Ahí sí, por ejemplo, utilizó demasiada jerga en un párrafo, entonces no le entendí del todo y no me da pena decir cuando algo no entiendo, ¿no? Así que vamos otra vez. No es sencillo parado estar en la tierra. Pues ha de ser alguna persona que se siente mucho y que normalmente no tiene bien puestos los pies sobre la tierra, o que normalmente no es consciente de su realidad, también puede ser. Con toda esta loquera no hay ni manera. Ok. Es decir, ya anda bien ido, ¿no? Entonces sí tiene sentido lo anterior. Para explicarte por qué del brinco, cada vez que oigo el ritmo, es decir, se deja llevar por como dice la canción. Hasta ahí vamos. Que entra en la azotea, es decir, en la cabeza, y ruedas te aplico, ¿no? Y ya cuando se les mete la loquera, eso de las 2, 3 de la mañana, que por cierto son las 3, 7, empiezan con sus escandalosidades, con sus motos o sus carcachas a todo volumen, a estar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Digo, afortunadamente para mí, a estas horas ya estoy haciendo cosas, ya estoy preparándome el desayuno, ya me estoy metiendo a bañar, o estoy con X o Y situación en la cual pues no me afecta del todo, ¿no? Pero también considero que a estas horas hay personas que están descansando, a las cuales sí les debe de resultar molesto. Y ok, yo les tengo paciencia, pero considero que no todas las personas son o se parecen a mí y no tendrían por qué, ¿no? Incluso se los he dicho a otras personas, también políticos, en el sentido de que hoy soy yo, pero mañana, como soy a veces ya muy fosforescente, el día de mañana yo ya no voy a ser, el día de mañana va a ser alguien más, quizá tú, que hoy te dejan en paz, pues por algún cargo en donde pues sí tienes, digamos, cierta inmunidad, y te dejan en paz, pues, o sea, sí tienen problemas, pero no tantos, ¿no? Es decir, saben con quién. Pero pues mañana quién sabe, ¿no? Y es que a veces he notado que se trata de personas que tienen alguna clase de distracción. Yo lo he mencionado como moral distraída, y en el ejercicio de entender qué tipo de persona cae con mucha facilidad en ese comportamiento, pues me he encontrado con algunos trastornos, como es el TDA, ¿no? Que es el trastorno de déficit de atención. Vamos a ver rápidamente qué es eso, ¿no? El TDA se refiere al trastorno por déficit de atención, que es un trastorno neuropsiquiátrico que afecta la capacidad de una persona para concentrarse y controlar impulsos. Y algunas características son: dificultad para concentrarse, es decir, problemas para mantener la atención en tareas o actividades, fácil distracción por estímulos externos o pensamientos irrelevantes, es decir, les cuesta trabajo concentrarse, o simple y sencillamente cuando te están contando una historia de la vida cotidiana, no tiene la estructura, su mensaje, que normalmente debería de tener, pues la de cualquier persona que te está contando o que está haciendo una tarea tan simple como contarte una historia, es decir, no tiene un inicio, un desarrollo y un final. Por eso siempre les recomiendo que cuando tengan una conversación con una persona a la que normalmente le dicen no te entiendo, pues pongan atención en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Ahorita les digo el por qué. Impulsividad,
actuar sin pensar en las consecuencias e interrumpir a otras o hablar en momentos inapropiados. Y es que muchas veces hemos sido testigos, sobre todo cuando grababa en el día, que estoy grabando y tienen esa característica de ser ellos los que hablan, los que interrumpen, los que dicen, y al final del día siempre quieren opinar, pero no solo eso, sino siempre quieren tener la razón, aunque no tienen ni la menor idea pues de qué se trata, ¿no? Y sobre todo cuando hablan de temas tan básicos como son la aplicación de derechos fundamentales contenidos en la Constitución, los confunden o no saben bien a bien de qué hablan. Pero ese no es el problema, o no es el problema de que a lo mejor no tengan una licenciatura o que no tengan estudios. El problema es que ese tipo de cosas se enseñan desde la primaria en las clases de civismo, porque es de buenas gentes, de buenas personas, simple y sencillamente seguir las reglas sociales y ya, para de contar, ¿no? Hiperactividad, inquietud, moverse constantemente o tener dificultades para mantenerse sentado. Problemas organizativos, dificultad para planear y organizar tareas y olvidar compromisos o tareas pendientes. Y básicamente por eso, incluso en muchas ocasiones, hemos tocado temas aquí en estas reflexionadas de planeación. Es decir, hemos visto qué es una misión, qué es una visión, cómo deben de ser los objetivos que acompañan a esa misión, para que de alguna manera se dé con una planeación, porque si no existe tal cosa, pues difícilmente se va a terminar un proyecto. Y es que las cosas a veces no son tan sencillas como decir, hazle caso a tu mamá y se soluciona la vida de todos. Van a pensar que es broma o un mal chiste, pero no es así. Imaginen, vamos a poner un ejemplo tonto, burdo, para que se entienda lo que estoy diciendo. Ya saben que así son todos mis ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el ingeniero Slim tiene problemas con su director de ventas. Y como solución le dice, haz lo que diga tu mamá, ¿no? ¿Es una tontería? Sí, porque la señora no sabe, supongo, a lo mejor sí, pero no tendría como por qué hacerlo, no sabe nada sobre ventas, ¿no? O por lo menos no sabe o tiene los mismos conocimientos que el director de ventas, ¿no? Así de sencillo, y párale de contar, ¿no? Creo que se sobreentiende el ejemplo. ¿Qué más? Baja tolerancia a la frustración, reacciones emocionales intensas ante situaciones frustrantes, ¿no? Es por eso que les recomiendo que cuando hagan los ejercicios de pedirle, parafrasear o solicitar que les vuelvan a explicar, lo hagan con la mayor paciencia del mundo, porque sí, normalmente así es como suelen reaccionar. Dificultades a las relaciones sociales, problemas para seguir las normas sociales o entender las señales sociales. Y es en ese mismo orden de ideas que, por ejemplo, cuando yo les digo no me agrada convivir con X o Y tipo de personas, no es porque en realidad yo necesite amigos o necesite platicar con alguien, sino porque no tengo tiempo para estarlo perdiendo pues en banalidades, ¿no? Y creo que mi actitud de recelo, de a lo mejor de indiferencia, incluso de estar marcando constantemente una distancia, es una señal
que una persona normal simple y sencillamente entendería. Incluso me pasaba muy normalmente en la escuela, en donde pues cada quien llegaba y se sentaba en donde quería, pero yo llegaba en donde había dos lugares vacíos, en uno me sentaba yo y en el otro ponía mi mochila, es decir, de entrada yo estaba poniendo mis propias barreras, porque simple y sencillamente, aunque ya es un nivel de maestría, no me gusta pues que se metan en un espacio que considero vital, es decir, vengo a estudiar, no a conocer gente, ¿no? Así de sencillo, y creo que quedaba muy claro, pues con la mochila puesta ahí a un lado, en donde prácticamente nadie pues podía rebasar esa barrera, ¿no? Bajo rendimiento académico o laboral, y cuando les dije vamos a ver por qué es importante, pues simple y sencillamente sobre todo aplica en los niños, porque a lo mejor tu hijo o el niño no es mal estudiante, sino es que padece una de estas enfermedades, y que por sus características no es tan difícil que las padezca. Pues si se trata a tiempo o desde que son niños, pueden llegar a ser pues o a llevar una vida normal, ¿no? Así de sencillo, y por eso es importante detectar a tiempo este tipo de cosas, ¿no? Así que cuando se los digo, más allá de hacer burla o mofa de X o Y situación, es para que se tomen las acciones preventivas. Es decir, imagínense que en 10 años todos esos niños con TDA ahora son profesionistas que hacen su trabajo y lo hacen bien, ¿no? Yo creo que toda la sociedad se beneficia, ¿no? Así de sencillo, y creo que cualquiera lo entiende, por muy burdo o tonto que sea el ejemplo. Bien, ahora sí, dicho lo anterior, vamos con la lectura, porque creo que ya nos llevamos bastante tiempo. Dice, pero de cuál hemos de recordar como una evidente laguna el hecho de que uno de los principales términos de esta identificación, a saber, la persona, para la multitud sustituye al hipnotizador, no aparezca mencionado en la exposición de Le Bon. De todos modos, el autor distingue de esta influencia fascinadora que deja en la sombra la acción contagiosa que los individuos ejercen sobre otros y que vienen a reforzar la sugestión primitiva. Es decir, en muchas ocasiones simple y sencillamente te dejas llevar pues por lo que el otro primate dice que está bien, ¿no? Y es normal, digo. Si es el grupo al que perteneces y dentro del grupo socialmente es bien visto, simple y sencillamente te dejas llevar pues por lo que el otro primate dice, y pues así se acepta este tema, ¿no? Así, por eso es que siempre les he dicho, básicamente como es el líder, con sus capacidades, con sus conocimientos, con sus convicciones, incluso morales, así van a ser todos. Entonces, cuando dicen e insisten que todos somos igualitos, pues muy probablemente sea la única ocasión en la que no estén mintiendo, porque sí, o sea, así se asimila y así se entiende y así se acepta, pues dentro de X o Y grupo. Por eso son grupo, por eso son una comunidad, porque pues todos aceptan que se den ese tipo de situaciones, y párale de contar, ¿no? Citaremos todavía otro punto de vista muy importante para el juicio del individuo integrado en una multitud. Pero el solo hecho de formar parte de una multitud desciende pues el hombre varios escalones en la escalera de la civilización. Aislado era quizás un individuo oculto, en multitud es un instintivo y por consiguiente un bárbaro. Tiene la espontaneidad
la violencia, la ferocidad y también los entusiasmos y los heroísmos de los seres primitivos, ¿no? Y es que en ocasiones pues salen a cazar dinosaurios, ¿no? Y ahí andan con su dinosaurio dando vueltas por la cuadra, haciendo un escandalazo a deshoras de la mañana, ¿no? Pues es que el dinosaurio está en plena agonía, pues de que acaba porque pues acaba de recibir un flechazo, ¿no? Así que bueno, así las cosas, y es que todos estos tipos, pues ahora sí que es el común de su dirigente, y en muchas ocasiones pues este dirigente suele ser hijo de los apaches, ¿no? Y ya, ¿no? Porque de qué otra cosa podrían ser hijos, ¿no? Bueno, pues también podrían ser hijos de fruta, considerando muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, si un coco es o no una fruta, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice pues la ciencia, ¿no? Así que bueno, vámonos pues, a descansar, ¿no? Digo, voy a editar el video y vámonos a descansar después, ¿no? Así que tengan un buen fin de semana. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?